filtro de cerámica y sale señales en cuadratura. No es demodulador, saca señales en cuadratura. Es selector de frecuencia y prepara las señales para algo digital. No sé qué aplicación adicional tenga, pero no es el enlace. Y aquí dice, no demodula, vuelve a sacar 10.7 MHz. En la figura 7 está el microcontrolador U16 con un convertidor analógico digital donde miden la señal para pasar la señal de audio analógica a digital, y medidor de temperatura y otros parámetros. Aquí habla de 4 canales analógico digital, pulsos de reloj, envío serie de información, MOSI, pulsos de reloj, selección de integrado. Entonces pasan a este integrado 16, a este controlador 16, se convierte de analógico a digital para proceso. Con el integrado U17 está la entrada-salida de RC232 para programar la operación de este equipo, entrada-salida y dar información. Tenemos las terminales de control del PLL con datos, reloj, habilitar integrado, bloqueo del transmisor, mute, recepción de amarre de enlace, selección y algunas partes para la memoria. Un display indicador con los datos paralelos para ponerlo como lectura de programación y manejo de parámetros del transmisor. Con las líneas de control, nivel de intensidad del display, activación del display para que dure más tiempo, si no se usa se apaga. Entonces esta es el microcontrolador del radioreceptor. En la figura 8 se tiene a los que acondicionan la señal de audio. Entonces aquí tiene la entrada multiplex, ya vimos que tiene L+R, doble banda L-R modulado en doble banda lateral sin portadora, RDS, SCA1, SCA2. Entonces un circuito separador, filtro pasabajos para eliminar justamente o disminuir los niveles de RDS y SCA1 y SC2, dejar solo pasar la multiplex. Se eleva el nivel de señal, un amplificador inversor, se ajusta el nivel con R150 U10A y el filtro pasa bajos para solo dejar pasar la señal multiplex, formado por C167, C168, R148, C169, C170. En la parte de abajo de la figura está la entrada mono, donde dejará pasar solo L+R. Entonces, de alguna manera, vemos capacitores en la retroalimentación para hacer un filtro pasabajas frecuencias. Entonces, el nivel se ajusta con R164, un separador, filtro, y también ya vemos que trae de énfasis por la posible preénfasis que se dio en la señal, en la demodulación de monaural, señal L+R. Salida con preénfasis por esta trayectoria, aunque parece que es salida balanceada, positivo y negativo.
Entonces en la parte de arriba, esta parte de la terminal negativa y la parte de abajo la terminal positiva, donde donde los capacitores inductores presentes son para actuar como pasabajas frecuencias y eliminar 38 kHz modulando L-R, RDS, SSA, etc. Y aquí la trayectoria para SSA, donde es un filtro, ahora pasa altas para solo dejar pasar SSA y RDS. Hay que corregir, y al poner capacitores en serie con este valor también limita la baja frecuencia. Entonces el de arriba, mono input, está quitando baja frecuencia. Entonces en lugar de ser pasabajo se convierte en pasabanda, porque aquí elimina baja frecuencia de la salida monoaural. En la figura siguiente, las fuentes de alimentación del radioreceptor. Entonces una fuente conmutada de 220, 120 volts alterna a 15 volts DC, y fuentes internas de 15 volts DC a menos 15 volts DC, de 15 volts DC salida de 15 volts, indicador de que existe 15 volts con D4, reduce a 9 volts, reduce a más 5 con sus LEDs indicadores que están en operación, las fuentes de alimentación alimentadas. Entonces el menos 15 se logra con un inversor, con U1. Aquí están puestos algunos de los integrados que se están utilizando. Los convertidores analógico digital, el microcontrolador, el sintetizador en el radioreceptor. En la figura 10 tenemos el diagrama bloques del radiotransmisor con la entrada de audio de soportadoras monoaural multiplex. Nos faltaría RDS, entrada de audio 19 kHz de referencia. Modula el VCO, el PLL para fijar la frecuencia del VCO de recepción, un excitador, página 63 del manual PDF, página 12 que está más adelante, fuentes de alimentación, figura 14, página 58, la etapa de potencia, filtros pasabajos, el wattmetro o acoplador direccional, circuitos de protección y el microcontrolador. Entonces sería el diagrama bloques del radiotransmisor. Aquí está el amplificador de 20 watts, figura 11, donde antes fue la 10, sí, fue la 11, donde el nivel de RF se aplica por C25 a Q4, se acopla C23, C26, L25 a Q3, se acopla L3, C21, C22, C24 a Q2, y Q2 es el de potencia que nos entrega 20 watts. A veces da más. La salida de RF y una sección de línea de transmisión ya tienen 50 ohms de impedancia, pasan a un filtro pasabajas frecuencias. Este sí está claro que es pasabaja frecuencia porque acopla DC. Sin embargo, aquí hay un capacitor de bloqueo de CD, se acopla a una sección de línea de un acoplador direccional o wattmetro direccional para medir potencia directa por D3, potencia reflejada por D2. Ya sale voltaje de DC para medición directa y reflejada. Aquí son diodos convencionales, detectores en RF de esa frecuencia, y no es digital, no usa diodos especiales. Tiene polarización para situarlo en clase C, con R7 para Q2, con R8 para Q3, y por D1 RF Enable puede deshabilitar
el transmisor. Y por R-adjust puede variar la polarización de Q1 y ajustar la potencia de salida del transmisor variando el voltaje de alimentación o polarización de alimentación de Q3. Entonces, por R-adjust ajustamos la potencia de salida de algunos watts a 20 watts y a veces un poco más. Entonces, este es el amplificador de potencia con el filtro pasabajos y wattmetro para ver potencia directa reflejada. En la figura 12, el excitador o driver de la etapa de potencia. Entonces, el RF entra por C122, Q14 se acopla a Q16 para elevar el nivel a algunos miliwatts o un watt, algo así. Entonces tiene dos transistores, un filtro pasabajos, polarización de Q16 de más 15 volts, polarización de alimentación de la compuerta de Q16 con R160 para ubicarlo en clase C, clase en general. No, este no está preparado para digital. Habilitar excitador poniendo a 0 o levantando el punto off drive. Entonces este es el excitador de la etapa de salida que va entre el VCO y la etapa de salida. Aquí está la etapa de audio, que vemos que viene una soportadora SSA1 con su potenciómetro de control de nivel, al mismo canal de audio otra 2-3 soportadoras. La señal multiplex se ajusta el nivel con R44 y entra a esta línea de control de audio. Y la señal L+R monaural entra por R55, R64 balanceado, se pasa de balanceado a no desbalanceado. Se quita se ayuda poniéndolo como pasabanda, pero básicamente es pasabajas frecuencias. Y pasabanda porque dijimos que este capacitor corta las bajas frecuencias que luego afectan al VCO, desestabilizan el VCO. Entonces es muy importante estos capacitores para cortar la baja frecuencia. Filtro para eliminar 19 kHz, porque ya viene la multiplex con su señal de 19 kHz. Entonces esta entrada, pues en general debe de estar, si no se usa multiplex, debe ser una u otra, pero siempre van al mismo bus de modulación. Se acondiciona la señal por salida de modulación multiplex y se ajusta el nivel para alguna aplicación. No sé si sea esta debe ser esta la modulación y no la de abajo. La señal de 19 kHz se selecciona, se filtra, se detecta y se ve el nivel. Aquí está un rectificador. Un rectificador con retronegativa más filtraje para dejar pasar nada más el nivel de voltaje de DC para ver el nivel que lleva el piloto de 19 kHz al microcontrolador o al convertido analógico digital para medir el nivel de 19 kHz. Aquí está una fuente de alimentación. Entonces el transmisor lleva una fuente conmutada 220 110 a 24 volts y estos 24 volts lo reducen a 15 con U16 LED indicador de que está existiendo la fuente. Lo reducen a más 5 con U17 y salen voltaje de más 15 como para terminales BA-BC. Los voltajes de 24 volts con un inversor lo llevan a, no dice qué valor, pero lo bajan con U19
Son 15, menos 15. Y con U19 lo bajan a menos 5. D33 indicará si está presente menos 15. D32 indicará si está presente menos 5. Y terminales filtradas para sacar y polarizar BB-BD. Entonces, estas son la figura 14 de las fuentes de alimentación. En la figura 15 tenemos en la parte de abajo el medidor de potencia directa, ajuste de calibración, retroalimentación, tiene un filtraje de alta frecuencia. Entonces, amplificador no inversor, acondicionan el nivel, ajustan el nivel para meterlo al microcontrolador, el convertidor analógico digital o medidor del microcontrolador, salida por una terminal de 9 contactos para una interfase. En la parte de arriba miden del wattmetro direccional la potencia reflejada. Por la parte de abajo ajustan el nivel y va a medición del nivel de potencia del microcontrolador. Y la terminal externa con un separador U20B en la terminal 5. Ajuste de nivel para R150 para el microcontrolador, amplificador no inversor, limita la alta frecuencia. Aquí hay el único comparador U14B, no tiene retroalimentación y decíamos en otra ocasión que puede tener ganancia 10 a la 6, entonces con cualquier cosa se satura y tiene de voltaje de referencia el ajuste con R146, que si se excede la potencia de reflejada da un voltaje que permite que menos 15 volts de Q15 salgan por R141, 142 y bloqueen el transmisor por B-gate T7 por exceso de potencia reflejada. Otra protección por B-gate T7 es la activación de Q12, que también deja pasar menos 15 volts para bloquear con esta terminal la potencia de salida del transmisor. ¿Quién activa Q12, Q11? ¿Y qué terminal es interlock? Entonces debe estar a 0 interlock para que Q11 no active Q12. Cuando interlock se levanta de nivel, se levanta de 0, ya no tiene 0 de 21, R133, R134 y polariza para que los menos 15 pasen y bloqueen el transmisor. El mismo Q11, cuando activa el Q12, activa por D20, R130, R131, Q9, que se cortocircuita. Y al cortocircuitarse Q9, evita que se alimente el transistor Q10. Vamos a ver cuál es el efecto. Pero también manda tierra a D26, que por la terminal off drive pone un 0. Pone un 0 por off. Pone BDM a 0 con D26 porque se activa Q9. Se va a 0. Q9 se va a 0 y evita que pase un voltaje de este potenciómetro R-abuse, cuyo una terminal está a tierra y la otra va por R125 a más 24 volts y se cierra Q13. Entonces, para que esto funcione, más 24 volts debe de pasar por Q13, R125, R127 y da un voltaje RF-adjust que polariza Q10 para dar la potencia de salida. Entonces RF-adjust ajusta el voltaje en la etapa de potencia, el voltaje de polarización de un transistor para ajustar la potencia de salida. Y si Q9 se aterriza, se evita la salida de ese voltaje de polarización. Pero otra protección no solo es Q9 que corta el voltaje de salida, sino también se abre Q13 y deja de pasar 24 volts porque se levanta el 0 de interlock. Y al levantar el 0 de interlock, más 15 volts pasan directo a la terminal negativa y llevan a 0 el transistor de 27. Normalmente D27 está polarizado directo porque
es 0 hacia R124 y hay un voltaje con este divisor R128-029 en la terminal positiva que satura este otro amplificador sin retroalimentación de DC. Nada más tiene un capacitor para transientes, pero realmente está sin retroalimentación como U15B, como U14B, está sin retroalimentación, y aquí le pusieron uno por transientes, pero realmente no lleva, puede operar sin esto, pero es más seguro para evitar arcos. De nuevo, algunos integrados, reguladores usados en las fuentes de alimentación, el convertidor analógico digital, el microcontrolador, el sintetizador. Y yo soy Eusebio Mejía Maldonado y repito, esta plática se presentó en el Instituto Mexicano de la Radio el 25 de octubre del 2017 y se la dedicamos a un querido y muy activista ingeniero de Radio Centro, muy reconocido en Radio Centro, y repito, gran colaborador, y en muchas mesas directivas participó en la Asociación Mexicana de Ingenieros y Técnicos en Radiodifusión de México. Muchas gracias.